Estamos en el corazón de la Prosoc, es lunes y vamos a conversar con el doctor Alejandro Águila. Él es especialista en psiquiatría, en psicología y desde luego en suicidología. Esa es su especialidad. Me parece muy interesante la especialidad del doctor, a quien le doy la cordial bienvenida aquí en el corazón de la Prosoc en Navarrovento Informa. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la bonita presentación, Lourdes. Gracias, doctor. Y fíjese que es interesante lo que dice la gente en redes sociales. Hay como mucho enojo cuando la jefa de gobierno dice que probablemente se tenga que cerrar algunas actividades a mediados de noviembre. Lo que estamos viendo es que por una parte la autoridad, y me refiero a la de la Ciudad de México fundamentalmente, aunque hay que decir que también lo hace la autoridad federal, están diciéndonos que va a haber un rebrote. Rebrote significa, según entiendo, usted me corrige, usted es doctor, es médico, rebrote significa que van a aumentar los casos y que va a haber más gente probablemente en hospitalización. A eso se refieren. Ahora, nos están diciendo que va a haber, desde mayo nos dijeron que iba a haber rebrote. Se espera que en mediados de noviembre cierren algunas actividades en la Ciudad de México, advierte la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Qué le pasa? ¿Qué nos pasa en nuestra psique cuando escuchamos constantemente eso y vemos que en el metro, en el metrobús, los fines de semana, mucha gente en la calle se relajan las medidas y además no nos ponemos el cubrebocas, no nos ponemos una pantalla de plástico en el rostro, no nos ponemos lentes y empezamos a relajar y hay hasta fila en los restaurantes para poder entrar. ¿Qué nos pasa en la cabeza, doctor? Híjole, qué preocupante, porque además yo sumaría estas situaciones de exposición, pues algunas fiestas clandestinas, otras abiertas, o conciertos que se están dando en el interior de la República sin las medidas de protección y seguridad, etcétera. Son varias condiciones. Inicialmente hay que recordar que no estábamos acostumbrados a vivir epidemias. Es decir, en la historia de la humanidad ha habido muchas epidemias, pero hace muchísimos años que no vivíamos una en México tan fuerte, tan intensa. Entonces la gente no está como adaptada, acostumbrada, piensa que esto es como una gripa que es temporal y es nada más por un lapso de tiempo determinado, y no esperábamos tampoco que se alargara esta situación, y obviamente se ha ido alargando debido a que no han existido las medidas de seguridad, de protección, a pesar de que estas se han manifestado abiertamente. Esto quiere decir que la gente, al momento de que hay una frustración por no poder salir o ir a los restaurantes o al cine o hacer su vida común como lo hacía anteriormente, se enoje mucho y considere que es una decisión arbitraria cuando finalmente es una decisión de protección. La condición de cuidarnos, de protegernos, es precisamente para evitar lo que bien comentas, en una situación de repunte, de rebrote o de reinfección. Estas tres condiciones se pueden dar precisamente porque no se ha cuidado la gente, e inclusive puede ser más peligrosas, más mortales y por supuesto más tormentosas para el individuo que padece el COVID o la familia que tiene que estar atendiendo al paciente o llevando al hospital o viendo todas las atenciones necesarias médicas que requiere. Entonces, en lugar de enojarnos, deberíamos de pensar que es una medida temporal, que es una medida de protección, y que finalmente algo, y muy importante, lo recalco, estamos haciendo mal para regresar al semáforo rojo o para no mejorar en la condición de las infecciones por COVID. Fíjense, en Guadalajara ya están otra vez en semáforo rojo, por ejemplo. Sí, Chihuahua también. Chihuahua también. Y yo lo que digo, ¿qué nos pasa por la cabeza? Nos bloqueamos, no queremos ver, no queremos escuchar lo que nos dice la autoridad sanitaria de los gobiernos de los estados, en este caso de la Ciudad de México. No queremos escuchar a la autoridad federal. ¿Qué es lo que nos pasa? Esa es mi pregunta exacta, doctor Águila. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos hace pensar
en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, que no va a pasar nada y que no debemos de escucharlos. Porque al principio yo detectaba de la pandemia que teníamos miedo, Sí. había mucho miedo. Y ahora preferimos ignorar el miedo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó a nivel de la psique? Lo que ocurre aquí es que ante una noticia impactante, como lo puede ser muerte, como lo puede ser accidente, como lo puede ser un despido o cualquier condición que nos impacte, cuesta trabajo. Yo lo explico de esta forma para que sea más didáctico, Lourdes, y es la necesidad de digerir la idea, digerir la información, y es difícil. Entonces, inicialmente la psique se cierra y lo niega. Se requiere, obviamente, información, tiempo para procesar todo esto que nos dicen, y hay gente que al no aceptar esta condición, la negación permanece, y en esta negación, por supuesto, se desprotege, no solo para el COVID-19, para muchas cosas. El negar una condición, ahorita se me ocurre un ejemplo de las adicciones. La adicción permanece porque se niega que se tiene. Y así muchos elementos o muchas situaciones en el individuo prefiere evadirlos, negarlos, no aceptarlos, como una forma de hacer creer que no existe, pero la realidad nos rebasa. Pero, doctor, ¿y cómo podemos pensar eso cuando yo leo o conozco que amigos se han enfermado, amigos cercanos se han adquirido el virus, están enfermos, algunos se han recuperado de manera pronta, otros no tanto, otros fueron hospitalizados? En todas las familias conocemos de algún cercano que falleció, y ahora ya hasta personajes públicos, ¿no? Y me estoy refiriendo a todo este anuncio de muchos políticos, Jacob Polensky, por ejemplo, Mario Delgado, varios senadores, diputados, con COVID, algunos gobernadores. Me pregunta el señor Jesús Cárdenas desde Guanajuato capital, ¿por qué no comunican correctamente? ¿Usted, doctor, cree que nos están comunicando correctamente todas las autoridades o deben de hacer más hincapié, y cómo lo deberían de hacer para que nos quedara claro que seguimos en la pandemia? ¿Le parece, doctor, que nos quedamos con la pregunta de nuestro amigo Jesús Cárdenas de Guanajuato capital? Vamos a un corte. Navarro informa, son las 14:47 hora del centro. Estamos conversando con el doctor Alejandro Águila, que, como le cuento, él es especialista en suicidología. Pero bueno, hay preguntas importantes sobre lo que ocurre en nuestro cerebro y las resistencias, doctor, que tenemos para acatar las instrucciones, las solicitudes de la autoridad, por una parte, y por otra, bueno, pues esta pregunta que nos hace nuestro amigo, el señor Jesús Cárdenas, es abogado y dice que en Guanajuato capital, bueno, pues ya están en Guanajuato en semáforo amarillo, y que pues él ve que la gente no usa cubrebocas, no está haciendo lo que se debe de hacer, y le preocupa. ¿Qué le contesta? ¿Se está comunicando mal? Los medios de comunicación, y incluyo a Barlovento, no estamos haciendo bien el trabajo para decirle a la gente, pues, que esto sigue peligroso. Bien, gracias por esta interesante pregunta. Yo mencionaría inicialmente algo que dices al inicio del comentario, antes de pasar al receso. Cada vez nos llegan más casos, cada vez más cercanos, cada vez más gente conocida, o artistas, o políticos, o demás, porque obviamente se ha ido expandiendo. Inicialmente veíamos la situación del contagio en una persona lejana, o en unas cifras que nada más eran unos números. Hoy ya lo vemos con cara, con personalidad, con nombres, y esto nos hace que tengamos mayor impacto y obviamente necesidad de prevención. Respondiendo a la inquietud, a la pregunta de la persona que nos llama de Guanajuato, sí hay que informar que desgraciadamente en México no tenemos buenas estadísticas, pero no nada más de COVID, de muchos otros temas.
Yo les puedo compartir que pues llevo 30 años trabajando en la prevención del suicidio y pues no tenemos unas cifras reales. Hay unas cifras, por supuesto, no cuantificadas, números no identificados, etcétera, y esto tiene que ver con la forma en cómo hacemos nuestras estadísticas e investigaciones en México. Sí se requiere mucho más trabajo, más exploración, más tiempo. Entonces lo que tenemos son cifras aproximadas y esto de todas formas nos debería llamar la atención porque estamos hablando de la salud. Ojalá pudiéramos tener un número más exacto o cifras más adecuadas o estadísticas más reales, pero los medios de comunicación como Barlovento y muchas más tratan de informar a la gente independientemente de los números. Entonces esto sí es importante saberlo porque estamos hablando de la necesidad de protegernos en la salud integral, salud física y salud emocional. Pues aquí tenemos otra pregunta, dice, duermo pero no descanso, doctor, y me vienen ideas de muerte, de para qué estoy aquí, si debo continuar, me quedé sin trabajo, tengo 5 meses sin trabajo, estoy muy, muy triste todo el tiempo, doctor. Bien, aquí obviamente estamos hablando de muchos síntomas de depresión, la ausencia de sueño, es decir, el sueño que no es reparable, o la ansiedad, el estrés, efectivamente por una situación de crisis económica, por falta de trabajo y demás. Yo aquí la recomendación que haría es que, por supuesto, nos llame y le damos una atención gratuita. Lo importante es restablecerlo emocionalmente, fortalecerlo y buscar soluciones. Normalmente cuando estamos deprimidos no encontramos salidas o no encontramos respuestas porque la parte emocional invade la parte intelectual y esto impide que tengamos unas soluciones adecuadas. Hay que buscar ayuda, hay que mejorar esa salud mental y encontraremos respuestas y soluciones a su condición. ¿Dónde lo pueden buscar, doctor? Con muchísimo gusto, el 55 46 31 33 07 es el teléfono del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, donde con muchísimo gusto le damos una atención. Repetimos el teléfono, por favor. Encantado, 55 33 31 0047. Nuevamente, 55 33 31 00 00 37. 37. Ahí está, 55 33 31 00 37 es el teléfono del doctor Alejandro Águila, quien nos puede orientar. Doctor, nos dicen, todo esto que vemos que se está relajando con relación a la pandemia, no tiene que ver con que hemos perdido el miedo. Fíjate que yo lo que he visto es una combinación entre perder el miedo y, como bien lo mencionábamos anteriormente, la negación. Porque el miedo, cuando nos permite protegernos, es adecuado. Cuando el miedo nos invade y nos paraliza, es inadecuado. Entonces sí necesitamos tener, más que miedo, diría yo, como que esta precaución, esta condición precautoria que nos permite protegernos, cuidarnos, para evitar, obviamente, un daño o una afectación. Pero se ha llegado mucho a esta negación, a que no existe o ya pasó o ya no es tan peligroso, cuando la realidad nos está mostrando otra situación. Entonces tenemos que aceptar la realidad. Otra pregunta que le hacen, doctor, estoy preocupado, ya voy al trabajo, pero veo que la gente no entiende y que se han incrementado los pleitos en los medios de transporte. Cuando uno reclama, la gente se enoja porque no traen cubrebocas. ¿Cómo podemos hacer que todos entiendan? Esto realmente cuesta muchísimo trabajo. Siempre se ha hablado a lo largo de la historia que la educación y la información son los dos elementos importantes para lograr un cambio en la población. Y yo diría que esta situación de la agresión en la vía pública, en los centros comerciales, en los cines, donde se acumula la gente, genera mucho enojo que otros no respeten o otros no sigan las indicaciones sanitarias, y se suman dos elementos. Uno, el riesgo en el que nos ponen, porque no hay una protección, y segundo, esta condición de mucho enojo por lo que estamos viviendo. Ya hay una acumulación de frustración, la gente está cada vez más irritable, con más dificultad para
ser tolerante o aceptar la frustración y al momento que hay una condición adversa se dispara enormemente la agresión, que tampoco resuelve una condición. Entonces sí necesitamos como ser muy tolerantes, tratar de dar la mayor información posible, y si el otro no se protege, nosotros sí protegernos. Qué complicada situación, doctor, y más cuando se está hablando de un probable, bueno, de un rebrote ya en muchos lados. Ya tenemos, como decía usted, Jalisco, Chihuahua, este anuncio que hizo la doctora Sheinbaum de la Ciudad de México. Ojalá que la gente deje de escuchar las noticias falsas, y yo creo que más allá de si nos gusta o no nos gusta lo que nos dicen y lo queremos criticar, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, doctor. Por supuesto, porque sabemos que la información que nos dan las autoridades están basadas en cómo se encuentra la situación ambiental. Nosotros a lo mejor lo percibimos desde nuestro ámbito, desde nuestra colonia o el lugar donde vivimos, pero hay toda una región, todo un estado, todo un país que debe de tomar medidas de acuerdo a cómo responde la situación del rebrote, y si esto nos permite que no caigamos en peores condiciones, pues sí hacer caso. Pues ahí está el asunto, que la verdad es preocupante. Doctor, me está llegando otra pregunta, me parece el señor Gilberto Salas. No es, dice campesino de Hidalgo. No es pregunta, me dice aquí en voz muy alta el productor. Felicita mucho, como siempre, al programa, y le agradecemos al señor Gilberto Salas que nos hable para felicitar el programa, y dice que le da manita para arriba al programa, y eso es en señal de que le gusta el programa. Gracias, señor Salas, por estar atendiendo esta emisión de A Barlovento. Me queda un minuto, doctor. ¿Quiere usted agregar algo ante esta situación inminente de rebrote? Ya vemos Francia, España, Guadalajara, Jalisco, Chihuahua. Sí, con muchísimo gusto, gracias por la oportunidad, porque siempre es bueno informar a la gente esta gran necesidad de que esta situación que estamos viviendo nos debe dejar un aprendizaje. Hay que disciplinarnos, no somos muy disciplinados. Hay culturas como la oriental en donde tienen una organización y un enfrentamiento a muchas situaciones, como lo han hecho con el COVID, como yo lo he visto con el suicidio, que es un tema que abordo frecuentemente. Entonces sí requerimos mucha educación, mucha disciplina, y creo que si esta condición de epidemia que estamos viviendo hoy en día nos deja una información, un aprendizaje en donde cambiemos hábitos y logremos un mejor funcionamiento, una mejor salud, y sobre todo a las nuevas generaciones una enseñanza, ya ganamos a pesar de todas las condiciones adversas que vivimos en estos meses de pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Reciba un abrazo a la distancia y estamos en contacto el próximo lunes. Soy Lourdes Piña.